¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad, solo como Minuto 1, te la cuenta, te la muestra, con información siempre exclusiva para que estés muy bien informado y clarificando la realidad. Se conoció hoy el último dato de la era macrista de la inflación. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag inflación macrista, una inflación indomable para el expresidente Mauricio Macri, 4,3 en el mes de noviembre, altísima, va a terminar 2019 el legado macrista con una inflación cercana al 60% anual. Va a ser uno de los temas de los que nos vamos a estar ocupando a partir de este momento. Pero además, el presidente Alberto Fernández y su gobierno puso primera en toda la cancha, ya está jugando y produciendo novedades. El ministro de Salud, Ginés González García, anunció esta tarde el protocolo para abortos no punibles. Te lo vamos a contar. Matías Culfas, ministro de la Producción, su primera actividad oficial en un seminario al lado de los empresarios pymes, pero también con el líder empresarial Paolo Roca, un claro mensaje a la producción y a la nueva etapa productiva en la Argentina. La asunción esta tarde de Malena Galmarini, la primera mujer que va a ser titular de AISA, que llega la empresa AISA a la capital federal, a 26 municipios de la provincia de Buenos Aires y llega a 14 millones de personas. También te lo vamos a contar esta noche. Y tenemos que seguir hablando de un tema que en este programa nos ha ocupado, nos preocupa como sociedad. El partido del odio, la violencia y la mentira sigue a full. Pese a que han sido derrotados el pasado 27 de octubre, siguen generando desde los lugares que conservan odio, violencia y mentiras. Las siguen produciendo. Lamentablemente, porque parece que no escuchan el mensaje conciliador del presidente Alberto Fernández, parece que no han escuchado el mensaje de las urnas del 27 de octubre y pareciera que se van a escudar los partidarios del odio, la violencia y las mentiras en estos tres elementos que han manejado como central cuando fueron gobierno. Y lo siguen haciendo con la peor virulencia y violencia, y de esto no se escandaliza el poder mediático que acompañó y cogobernó con Mauricio Macri. Mire de qué estamos hablando. El ex presidente de la Unión Metalúrgica de Empresarios Metalúrgicos de Córdoba, de San Francisco, Roberto Magic, posteó en las últimas horas en su Facebook, después de la asunción de Alberto y de Cristina, lo siguiente: sin dudas que nuestro país hoy está de luto. Verdadero asco me da. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina? Justo hoy, a la enferma tilinga de la hija le dieron el alta médica en Cuba. Mire, este posteo de Robert Magic encierra el odio, encierra la mentira de los medios, encierra las fake news. En un solo posteo se sintetiza lo que ha sido y la actuación del poder político, mediático y judicial. ¿Sabe por qué? Porque además de la virulencia otra vez cargando contra la hija de la expresidenta,
Fíjese lo que pone este hombre. Justo hoy a la enferma tilinga de la hija le dieron el alta médica en Cuba. ¡Mentira! No le dieron ninguna alta médica. ¿Sabe de dónde toma este hombre esa información? De un sitio fake de TN que publica esta mentira de que le habían dado el alta médica a la hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces mire cómo en un posteo, además, la violencia que pone, habla directamente de descargarle una bala en la cabeza. Tiene que estar muy enferma de odio, de resentimiento a una persona para descargar todo esto en un posteo. Esto obviamente le trajo muchos problemas. Los empresarios metalúrgicos de San Francisco salieron a cruzarlo, salieron a desmentirlo. Esta mañana, con la gran producción de Mañana Silvestre en Radio 10, logramos contactar y hablar con el señor Robert Maggi, que esto nos decía. Fue, bueno, un día justo para mí bastante emotivo por un tema personal y bueno, es como quien dice, se me salió la cadena y tuve este exabrupto. Pero discúlpeme, Maggi, con todo respeto, no cualquiera tiene semejante exabrupto de instigar a pegar una bala en la cabeza a una persona. No, está bien. La verdad que me molestaron algunas cosas del gobierno anterior de Cristina y como venía dolido y verla nuevamente ahí en el poder, más me dolió, sinceramente. Pero llega al poder por el voto de la gente. Usted está subestimando el voto de la gente también, ¿no? Puede ser, por supuesto. Llegué al poder por la gente que la votó, por supuesto. Le digo que hago público el descargo, y lo cual, bueno, estoy arrepentido de haber posteado eso, por supuesto. Además, lamentablemente se hizo eco de una falsa noticia, porque no le dieron el alta a la hija, que está muy enferma, no sé si usted sabe. No, lo sé, pero bueno, yo lo he escuchado en alguna emisora, que justo ese día le habían dado el alta, por eso me atreví también a escribir eso. Me rijo también de las noticias que dan los medios. Yo no pertenezco a ningún partido político, en su momento voté a Macri, soy sincero, la primera vez que voté a Macri, esta vez no voté a Macri, tampoco voté a Fernández, así que bueno, pero me molestó algunas acciones de la vicepresidenta. ¿Usted le pegaría un balazo en la cabeza a Cristina Kirchner si la tuviera enfrente? Ni a ella ni a nadie, de ninguna manera. Por eso ¿Pero lo pensó? Lo dije en un momento de calentura, como decimos los gringos acá de la zona, ¿no? En un momento de calentura. Buscó arrepentirse. Ahora fíjese, reitero esto, lo dice este empresario, le cree a las mentiras que dicen los medios y en base a esas mentiras propagan falsas noticias. Falsas noticias. Falsas noticias como hoy produjo el diario La Nación, por ejemplo. Es interesante seguir este hilo con el que iniciamos hoy minuto 1. Falsa noticia que hoy produjo el diario La Nación. Mire, diario La Nación, Cristina Kirchner designó a un exfuncionario de Vialidad procesado. El exfuncionario procesado, Nelson Periotti, con quien comparte el banquillo de los acusados en la causa Vialidad, fue nombrado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Senado. Esto lo produjo hoy el diario La Nación. Esto es mentira. Esta es una fake news. Esto es falso. ¿Sabe a quién designaron en ese cargo? A Nelson Periotti, hijo, licenciado en Relaciones Públicas, que ocupó ese cargo ya cuando la expresidenta estaba en la Casa Rosada. Ahora, un diario como La Nación, sus periodistas, no pueden chequear la información y cometen esta falsa noticia. Después, como lo decía Maggi, lo reiteran. Entonces, ¿qué dicen? Ahí está la corrupta nombrando corruptos. Y no es así. Nelson Periotti, hijo, es el designado. ¿Tanto cuesta chequear información? ¿O hay mala intención? ¿O se busca justamente generar esto? Acá no termina la persecución del club o del partido
de los odiadores, de los perseguidores, de los armadores de causas judiciales. No solamente a la expresidenta, a la hija, al hijo, también se metieron en su momento con la madre de Cristina Kirchner. ¿Quién? Elisa Carrió, denunciadora serial. En su momento, mire, no tengo ningún ánimo contra la señora Ofelia, mamá de Cristina, pero si está en un delito con la cooperativa, ¿qué hacemos? ¿No la denunciamos? Juan, en una línea, comentanos y recordanos a qué cooperativa y qué hecho denunció como corrupción Elisa Carrió en su momento. Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, la cooperativa se llama El Adalbón. No sé si te acordás, en 2016 fue todo un escándalo. Los medios le dedicaron varias tapas y muchísimos minutos de pantalla porque Ofelia, la madre de Cristina Kirchner, integraba una cooperativa que había recibido un contrato del Estado para repartir cartas. Era simplemente eso. Decían que en realidad no había recibido esos millones o que por lo menos no estaban en condiciones regulares. ¿Qué dijo el juez Ernesto Kreplak ayer, después de 3 años de la denuncia de Elisa Carrió y de los medios de comunicación? Que no hubo maniobra defraudatoria, ni sobreprecios, ni incumplimiento del servicio. Por supuesto, Elisa Carrió no pidió disculpas, no se retrató, el daño ya está hecho y, como bien marcabas, nadie lo repara porque obviamente la madre de Cristina Kirchner falleció hace tan solo unos meses. Pero además, dice el juez, inexistencia de delito. Inexistencia de delito. Mentira, una mentira más de Carrió. Una causa judicial más armada, inexistencia de delito. Lo dice el juez, inexistencia de delito. Una mentira más del partido del odio, de la violencia y de las mentiras, todos aunados. Anoche se refería a esto la expresidenta Cristina Kirchner. ¿Se acuerdan que también una diputada del entonces oficialismo, una denunciadora serial, había denunciado que mi madre, en un gremio había tenido una estafa, no sé qué cosa, con una cooperativa, con el correo? Mi madre, dirigente sindical durante 30 años, nunca con licencia gremial, y mi madre que vive exactamente en la misma... No vive, ya no vive, no, se ve que hay algo que... Bueno... que vivió hasta su muerte en la misma casa de la que yo me fui con Néstor. Hoy sacaron una sentencia diciendo que se archiva la denuncia por inexistencia de delito. No había delito. Mi madre se murió sin saber que la habían acusado de algo que ni siquiera era delito y que no existía. Esta es la Argentina que vivimos no solamente en los últimos 4 años. Estas denuncias vienen permanente y profesionalmente desde hace mucho tiempo. Han construido partidos políticos en torno a denuncias seriales. De los integrantes del partido del odio y de la violencia en la Argentina que no paran, que están a full, que siguen mintiendo, que siguen con la fake news. Mire, la procesada e imputada Laura Alonso, que tiene muchas cuentas ante la justicia, procesada e imputada, ex titular de la Oficina Anticorrupción, hoy, ante la llegada del expresidente democrático de Bolivia, Evo Morales. Nada dijeron del golpe de Estado. Defendieron el golpe de Estado en Bolivia, Macri y el partido del odio. Hoy, Laura Alonso, si alguna vez refugiaron nazis, ¿por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo XXI? ¿Se puede ser tan mala persona? ¿Dictador? ¿Asesinos del siglo XXI? ¿Pedro Brigger tiene denuncias de asesinato de Evo Morales? Que sepa cuántas veces lo votó el pueblo de Bolivia. No solamente que lo votó varias veces, sino que efectivamente este es el discurso de la oposición que ahora gobierna de facto en Bolivia. De hecho, fíjate qué casualidad, Gustavo, que hace 1 hora aproximadamente el Ministerio de la Presidencia de Bolivia, esto es la presidenta de facto, emitió un comunicado que dice así: nuestro reto es defender la democracia después de 14 años de dictadura.
Efectivamente, quienes hoy gobiernan de facto en Bolivia siempre estuvieron en contra de Evo Morales y lo dijimos acá desde un primer momento. Lograron en un momento de fragilidad derrocar a Evo Morales. Lo intentaron desde un primer momento. No lo hacen en nombre de la democracia. Desde un primer momento dijeron Evo Morales sinónimo de dictadura, aunque Evo Morales hubiera ganado las elecciones. Muy bien, pasamos al tema económico. La herencia de Mauricio Macri, alta inflación, se conoció hoy el dato de la inflación de noviembre, 4,3. Altísima la inflación que deja Macri. Vamos a repasar los números de algo que tampoco pudo domar. 4,3 en noviembre, 48,3 el acumulado en 12 meses ya, 52,1 de inflación. Mira alimentos, lo que más duele en el bolsillo. 5,3 para noviembre. 5,3 la inflación en alimentos. 52,1 el acumulado y en los últimos 12 meses 54,6. Pero mirá cómo viene la película de la inflación macrista. En enero 2,9, febrero 3,8, marzo 4,7, abril 3,4, mayo 3,1, junio 2,7, en julio 2,2. Después vinieron las PASO y el castigo de Macri a los votantes por haberlo votado en contra, la devaluación 4%, la devaluación que produjo a propósito Mauricio Macri, 4%, septiembre 5,9%. 3,3 en octubre y noviembre, 4,3 la inflación que deja Mauricio Macri indomable. Pero en el 2015 nos prometió que era facilísimo combatirla, se fue con altísima inflación, Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y ahí tenés todo el mes a mes. Bueno. Nunca lograron bajar la inflación del 2%. Desde el primer día dijeron que la inflación era un problema monetario. Por suerte, ayer Martín Guzmán, el ministro de Economía, dijo que la inflación no es solo un problema monetario y hay que atacarla desde varios lados. El gobierno que se fue nos dejó una inflación alta. Tenemos hasta noviembre. La primera semana de diciembre siguieron subiendo los precios porque fijaron todas las condiciones planteadas para que los empresarios hagan esa política. No sacaron jamás un solo inspector de la Secretaría de Comercio a ver qué estaban haciendo las empresas con los precios en la calle. Claramente usaron a la inflación y a la devaluación como parte del proceso y como parte del modelo económico que buscaba sacarle poder adquisitivo a los argentinos y concentrar más las economías, Gustavo. Gracias, Fernando. Ahora vamos a continuar. Hoy el ministro de la Producción, Matías Culfas, estuvo con empresarios pymes y también con el poderoso industrial Paolo Roca. Esto decía Matías Culfas frente a los empresarios pymes. Tenemos un objetivo muy claro de tener una política absolutamente alineada. Ya sabemos lo que ocurrió en el pasado cuando había una política económica muy segmentada, donde había decisiones macroeconómicas por un lado, desalineadas de la política energética o productiva o monetaria. Lo que tenemos en este nuevo gobierno es un absoluto alineamiento del equipo económico, con la fuerte presencia de un gran economista como es Martín Guzmán, de una gran formación y que tiene un desafío muy importante hacia adelante, en el cual vamos a alinear los objetivos productivos, que es generar, como decía antes, nuevos flujos de divisas que permitan que Argentina pueda no solo pagar hacia adelante sus compromisos externos, sino sobre todo tener la capacidad para crecer sin entrar en esos tradicionales cuellos de botella donde Argentina se queda sin dólares y entonces ve limitada su capacidad de crecimiento. El primer guiño del gobierno para un sector duramente castigado por el macrismo, los pequeños y medianos empresarios. Esto fue saludado por Paolo Roca, que dijo lo siguiente. Y muchísimas gracias a Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, que a pesar de la circunstancia, de la dificultad del principio de una nueva administración, ha encontrado el tiempo para venir
y compartir con nosotros un poco de tiempo. Realmente yo le quiero transmitir todo mi agradecimiento, me parece que es muy importante para todo. Y tengo mucha confianza, también nos conocemos, hablamos en pasado y sé que hay una vocación industrial profunda en lo que usted piensa. Y creo que todos vamos a colaborar, todos vamos a trabajar para que el nuevo gobierno, la nueva administración, con una vocación industrial, pueda crear las condiciones de confianza para que todo, la pequeña y mediana empresa, la industria del país, retomes una senda de inversión y de crecimiento. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el nuevo gobierno tenga éxito, porque de ahí depende que la Argentina tenga éxito y de ahí depende que todos nosotros podamos crecer y tener éxito. Entonces, muchas gracias por venir y escuchamos su mensaje con mucho gusto. Gracias. Bueno, Paolo Roca, que se había manifestado en los últimos meses en contra de la política, de la no política que Mauricio Macri tuvo con el sector industrial. Nunca tuvo política, se produjo el mayor industricidio que la historia argentina tiene memoria, incluso superior a la dictadura, y un primer guiño muy fuerte del nuevo gobierno hacia las pymes y hacia el sector industrial para proyectar, ahí está lo verdadero. Ahí está lo que hay que promover para una Argentina que crezca para vencer el hambre, que hoy es la urgencia, frente al partido del odio que sigue puesto casco y fusil para seguir haciendo periodismo de guerra. Bien, vamos en 2 días, el gobierno muy activo, Fernando Alonso, medidas que se ha tomado y proyectos para los próximos días. Sí, tenemos los proyectos que ya está elaborando el gobierno, todavía no los presentaron, pero sabemos por dónde está planteando el gobierno la salida de la recesión. Proyecto de ley de emergencia económica, este es el que le va a permitir manejar toda la economía del país, especialmente la administración pública, con la prórroga del presupuesto vigente este año. Solidaridad y reactivación productiva, este es el proyecto de ley que anunció ayer Martín Guzmán, y es el que da la base seguramente para hacer el aumento de salario y para dar créditos subsidiados para reactivar a la industria. Y el tercer punto es la creación del Consejo Económico y Social, el famoso pacto social que lo presentó el presidente Alberto Fernández y que seguramente va a ser la base del acuerdo social que quiere llevar adelante Alberto Fernández. Pero además de estos proyectos tenemos algunas medidas que ya se van dejando conocer. Suspender y renegociar los pagos de la deuda. Esto fue parte del discurso central que dio ayer Martín Guzmán. Aumento de jubilaciones y de planes sociales. Está en uno de los proyectos de ley, también se anticipó. Aumento de salarios por suma fija. No habrá emisión monetaria descontrolada. Esto fue fundamental en parte del discurso de ayer de Martín Guzmán y hoy el mercado lo recibió y lo recibió muy, muy bien. El plan de microcréditos de no bancarios para los sectores de menos ingresos para reactivar rápidamente la producción en los sectores que han quedado fuera de todo el modelo económico. Y el paquete de ayuda a las pymes que anunció Culfa les dijo algo hoy a los industriales. Va a haber líneas de créditos especiales con tasas subsidiadas. Por ahí están pasando las primeras medidas, Gustavo. Bueno, muy bien, Fernando. Vamos a ir todos los días, obviamente, esto es muy importante para ir informando de lo que está pasando. Pero hoy también hubo una declaración del Fondo Monetario Internacional un día después de haber asumido Alberto Fernández. Esto decía el vocero del fondo. Dialogue with the Argentine authorities, and you know what I'd say, it's been very focused on the future. A better future for Argentina, a better future for the Argentine people. We share that objective. The Argentine authorities have talked about the dialogue being constructive, is the word that has been used, and we again agree with him on that point. Bueno, sigue el fondo indicando que tiene voluntad de conversar
con la República Argentina, Fernando. Sí, dice enfocados en el futuro, una forma elegante de decir nosotros no queremos hablar del fracaso del modelo, del fracaso de los acuerdos que estuvieron vigentes durante el gobierno de Mauricio Macri. El FMI se quiere enfocar en el futuro. Dice que va a acompañar las medidas, pero que primero las quiere recibir, las quiere leer, las quiere estudiar y por ahora, según el FMI, por ahora no saben cómo es el plan económico argentino. Lo cual da la pauta de que el plan se está decidiendo acá y no en Washington como en el pasado. Sí, como hizo realmente, Macri, que entregó la soberanía política y económica en el Fondo Monetario Internacional y ellos diseñaban las medidas, ¿no? Ginés González García anunció esta tarde finalmente el protocolo que había vetado Macri para aborto no punible, ¿eh? Y lo anunciaba en la Casa de Gobierno. El intento de este protocolo, de esta concreción, tiene que ver con la actualización. El protocolo ha sido actualizado varias veces y va a seguir siendo actualizado. ¿Y cuáles son las dos razones centrales para actualizarlo? Por un lado, las modificaciones que ocurren en la legislación de nuestro país. Y la segunda parte es que la evolución del conocimiento hace que se modifiquen a veces las cuestiones científicas, la medicación que se utiliza, y eso siguiendo cánones internacionales, habitualmente los más importantes son los de la Organización Mundial de la Salud. Eso está puesto claramente en este nuevo protocolo. El protocolo pretende, y vamos a trabajar con toda fuerza, que sea lo que es, una guía, como hoy la medicina moderna se utiliza para tratar cualquier tipo de patología y mucho más alguna que está muy protegida por la ley, como en este caso la introducción legal del embarazo. Muy bien, y nos vamos ahora a la avenida 9 de Julio, porque está por ocurrir un hecho simbólico, pero que también habla de una nueva Argentina. Durante los 4 años de macrismo, Mauricio Macri decidió apagar la figura de Eva Perón, que está allí a ambos lados, mirando al norte y mirando al sur de la avenida 9 de Julio, sobre el Ministerio de Desarrollo Social. Se ha indicado que en 2 minutos, a las 20:25, en una decisión tomada por los ministros de Desarrollo Social y el licenciado Daniel Arroyo y el ministro de Salud, Ginés González García, que comparten ministerios en este histórico edificio, se definió que a partir de hoy se volvía a iluminar la figura de Eva Perón, como un símbolo de volver a iluminar la Argentina, como un símbolo de volver a sentirse solidariamente todos los argentinos y no dejar a nadie afuera, como el macrismo lo ha intentado hacer, apagando lo que ha sido un símbolo para los argentinos, pero además a nivel mundial, la figura de Eva Perón. Allí estamos, en vivo, vamos a ver si cumplen con el horario estipulado. Gustavo, ¿te recordás que el día de las elecciones UPCN prendió esa figura? Claro. Lo hicieron los trabajadores justamente del ministerio, de los 2 ministerios que están allí, ¿no? Ahora ya vuelven a prenderla. Además, hoy cuando turistas de todo el mundo vienen a la Argentina, también quieren ir a conocer los museos que recuerdan a Eva Perón, es una figura a nivel mundial. Ni en ese sentido lo pensó el macrismo, ¿no? Qué linda imagen esta, ¿eh? De paso vemos a Buenos Aires de noche. ¿Está ahí ya? Ahí empezó. No. Ahí ya empezó, ahí empezaron a iluminarla. Ahí está, ahí empezaron a iluminarla. Ahí entonces vuelve a estar iluminada la figura de Eva Perón, por una decisión de los ministros
Ginés González García y Daniel Arroyo. Gustavo, la hora es la hora en la que... Sí, en la que falleció Evita, obviamente, pero no en este tiempo, ¿no? No en esta fecha, ¿no? Pero quisieron hacer simbólicamente a las 20:25 la hora histórica en la que murió Eva Perón, ¿no? Muy bien, así vuelve a estar iluminada entonces la figura de Evita en el centro de esta capital federal. Novedades en la causa Maldonado. Irina Hauser, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Salió un fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal. Hace unos días contábamos que hubo una audiencia muy importante allí donde las distintas querellas fueron a reclamar que continúe la investigación. La familia en particular pide que se investigue el caso como una desaparición forzada. La Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal avaló el fallo a la vez de la Cámara de Comodoro Rivadavia, que dice que la investigación debe continuar. Y no solo eso, dice que debe continuar y que debe tener en cuenta que la muerte de Santiago Maldonado se ocurrió dentro del contexto de un operativo de gendarmería, dentro de lo que ya sabemos que fue una cacería en la Pull-Off en Resistencia de Cuyamen, donde, bueno, terminó Santiago Maldonado, ahí visto finalmente por uno de los jóvenes que lo acompañaban a la orilla del río, luego apareció sin vida recién el 17 de octubre del año 2017. Muy importante este fallo de la Cámara de Casación, que además dice que se debe designar urgente un juez en la causa. Vos sabés que esta causa no tiene juez en este momento, porque el juez Gustavo Geral finalmente terminó apartándose, le había tocado a otro juez después que también se excusó, y la causa en este momento no tiene juez. La Cámara está indicando que se designe finalmente alguno y que continúe con la investigación. Y además indicó una serie de medidas de prueba muy importantes. Ahora, lo importante, Irina, discúlpame un minuto, ¿no? Sí. Pero acá lo importante entre las medidas, no solamente esto que estás contando, sino que la Cámara también ordena que se lo investigue al gendarme Echazú, que nunca se lo había investigado, que el gobierno de Macri y Patricia Bullrich encubrieron, y que tiene mucho para decir Echazú, uno de los últimos gendarmes que vio con vida a Santiago Maldonado, ¿no? La clave del papel del gendarme Echazú era el único imputado hasta ahora, y lo que la Cámara de Casación está haciendo justamente es rechazar un pedido de él para que lo sobresean y para el cierre de la causa. Pero te diría que es más relevante todavía que la cuestión del gendarme Echazú, por lo que estaba explicando, que es que la Cámara está diciendo que se tiene que investigar esta muerte en el contexto de un operativo, donde evidentemente hay una responsabilidad estatal y de varios gendarmes, no únicamente de Echazú, que fue quien finalmente se dio por imputado en su momento. Y las medidas de prueba lo que incluyen, además de algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con lograr alguna precisión sobre la data de muerte, otra tiene que ver con hacer una reconstrucción de todos los hechos en el formato de realidad virtual. O sea, una reconstrucción de todo lo ocurrido ahí, ubicando qué papel tuvo cada uno de los gendarmes que estuvo en ese lugar, donde hubo un allanamiento sin orden de juez. Allanamiento ilegal de la gendarmería. Exactamente. Que además ¿Y se todo robaron esto? cosas, los gendarmes, ellos mismos, recordemos, decían que se habían robado cosas entre ellos, gendarmes que se fueron al baño, jefes que se fueron al baño en el momento en que desaparecía Santiago Maldonado, muchas irregularidades que el gobierno de Macri encubrió, que la cúpula de la gendarmería encubrió. Una vergüenza lo que hicieron la semana pasada, cuando le entregaron el sable, la cúpula de gendarmería, ensuciándose las manos cuando le entregan ese sable con la inscripción que no había que tirar gendarmes por la ventana. Yo me pregunto, ¿qué va a decir la cúpula de gendarmería frente a esta decisión de la justicia que manda y ordena ahora investigar gendarmes? Gran pregunta, ¿no? Ahora lo que resta ver, el fallo de la Cámara no da una definición muy precisa respecto de esto que pide la familia sobre lo que considera que fue una desaparición. El cuerpo de Santiago Maldonado tardó en ser encontrado
y la familia mantiene una sospecha sobre lo que sucedió y la verdadera fecha de la muerte. Así que esto queda pendiente. Bien. La familia está analizando si va a hacer una nueva presentación o no ante la Corte Suprema, pero el eje es que la investigación continúa. Gracias, Irina. Está hablando la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto de asunción de Fernando Espinosa. Para un Consejo Federal social y económico donde podamos discutir los problemas de la Argentina. Pero creo además que esos problemas deben ser discutidos en cada municipio. Deben ser jornadas de debate y de discusión en el colegio, en la parroquia, en el barrio, en la universidad, en la fábrica, en el sindicato, porque esto es la necesidad imperiosa, argentinos y argentinas, de poder construir de una buena vez por todas un país diferente. De eso habló el presidente y yo no voy a hablar, yo me limito a sufrir nada más el tema ese. Quédense tranquilos. Creo en síntesis que esta es hoy la problemática de los argentinos, pero es necesario que sepamos, si no sabemos por qué no le alcanza la plata al intendente de La Matanza o de Avellaneda o de San Martín o de Merlo, tenemos que saber que a otros les sobra. Y no está mal, no estoy criticando a nadie, pero no es lógico. No es lógico esta asignación tan irracional y profundamente injusta e inequitativa. Porque este desarrollo tan desigual de país, que alguien llamó alguna vez la cabeza de Goliat, es una de las claves también para abordar estos dilemas que nos invocaba Monseñor al comienzo del acto, acerca de por qué razón algunos viven tan bien en la República Argentina y otros lo hacen tan mal. Y es importante entender esto, para que nadie se tiente de decir que es un problema de la política. Bueno, creo que esta cantinela contra los dirigentes políticos, aquellos que decían que mejor que vengan empresarios a gobernar, me parece que se deben haber dado cuenta que los empresarios son muy buenos, pero produciendo en sus empresas, en sus fábricas, generando trabajo, pagando impuestos y tal vez creciendo mucho patrimonialmente. Porque además, yo también espero, Fernando, compañeros, amigos, que también nuestros empresarios, nuestros comerciantes, todos pequeños, grandes, chicos, medianos, hayan entendido y hayan aprendido en el buen concepto la lección. No hay empresa viable, no hay comercio exitoso si no tenemos trabajadores bien pagos dispuestos a consumir. Allí está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto de asunción de Fernando Espinosa en un nuevo mandato como intendente de La Matanza. Y volvemos a Juana Morín porque se ha conocido parte de la declaración como arrepentido de Marcelo Sebastián D'Alessio. ¿Y a quiénes apunta, Juan?
¿Qué tal, Gato? Así es. Bueno, la verdad es que el falso espía Marcelo Sebastián D'Alessio aparentemente ha hecho aportes de relevancia a la causa que investiga esta asociación ilícita enquistada en el Estado, en los sótanos de la democracia, como bien llamaba Alberto Fernández el otro día, con este aparato mediático judicial que se apoyaba sobre todo en los servicios de inteligencia. Habría prendido el ventilador, todavía no se conoce exactamente el contenido de la declaración. Por estas horas debe haber una audiencia junto al juez Alejo Ramos Padilla, comenzaba eso de las 4:30 de la tarde. El juez deberá evaluar si efectivamente está en condiciones de homologar o no el acuerdo como arrepentido, como imputado colaborador de Marcelo Sebastián D'Alessio. Pero si te parece, vamos a repasar un poco quiénes son los principales apuntados por la declaración del falso espía de D'Alessio, que insistimos, está a un paso de convertirse en arrepentido. El fiscal Juan Pablo Curi ya lo aceptó, se convertiría de esta forma en el primer arrepentido de la causa, en el primer arrepentido de esta megacausa de espionaje paraestatal, insisto, enquistado en el Estado. Bueno, hay varias versiones que indican que Marcelo D'Alessio habría apuntado seriamente contra sus jefes de la AFI, contra Bogoliu, contra De Gastaldi, también contra Pablo Pinamonti. Ahí lo vemos, algunos de los detalles. El fiscal Curi lo aceptó, se aportó material probatorio. Obviamente, como siempre decimos, todas las declaraciones de los arrepentidos hay que tomarlas con pinzas. Hay mucho todavía por aclarar, hay mucho por corroborar, pero lo cierto es que el fiscal entendió que hay elementos suficientes para homologar el acuerdo. Si Ramos Padilla lo llegara a homologar, la defensa de D'Alessio indudablemente pedirá beneficios en sus condiciones de detención. Esto puede ser que se vaya a la casa con una tobillera electrónica, por ejemplo. Bueno, aportó información y, como establece la ley, señaló a gente superior a él, explicó también documentos. Esto es importante, le han mostrado documentación hallada en los dispositivos electrónicos a partir de los allanamientos producidos en su domicilio. Los habría explicado y habría aportado nuevos elementos que explica cada uno de estos documentos encontrados. Y toda su declaración, lo más importante, toda su declaración fue grabada como corresponde y está puesta a disposición del juez. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque es exactamente el mecanismo inverso al que viene ocurriendo en Comodoro Pi, que nos hemos cansado de decir en este programa y que abogados como Ubeira, que está aquí presente, lo saben mejor que nadie. La verdad es que en Comodoro Pi hemos visto un desfile de arrepentidos cuyas declaraciones nunca hemos podido ver, más allá de lo que termina en el expediente judicial. Incluso se han eliminado actas, según las denuncias de algunos implicados en la causa de los cuadernos. Y si te parece, vamos a ver ahora quiénes son los que están preocupados por la declaración de D'Alessio. Declaró 10 horas el martes, 10 horas el lunes, 8 horas el martes, continuó en el día de ayer y finalmente ahora sí fue aceptado por Curi como arrepentido. Veremos qué es lo que hace Ramos Padilla. Decíamos, señaló obviamente a la cúpula de la AFI. Hay bastantes cuestiones que implican a la ministra de Seguridad salida, a la ex ministra de Seguridad, a Patricia Bullrich. Hay mensajes por explicar. Bueno, D'Alessio habría hablado respecto a esto y también respecto a los mensajes que supuestamente le contestaba el nieto de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Recordarás que le mandaba, por ejemplo, cuestiones ligadas a los monos, a la banda narcotraficante de Santa Fe, y Patricia Bullrich le contestaba con bastante interacción. Bueno, lo cierto es que la ex ministra dijo, fue mi nieto, habrá que ver qué es lo que dijo D'Alessio, pero indudablemente se refirió a esta cuestión. Y después, por supuesto, el tándem Oliveto-Carrió, las diputadas de la coalición cívica, bastante salpicadas por esto. Hay muchos mensajes entre Oliveto y Marcelo Sebastián D'Alessio. D'Alessio le decía a Pau constantemente a Oliveto, la propia Oliveto lo habría llevado, habría hecho de nexo con Carrió y D'Alessio habría terminado incluso en la chacra de Carrió. Hay también bastante material que aportó respecto a la operación de la causa GNL. Recordarás que nosotros mostramos mails donde el propio D'Alessio decía, esto es lo que va a aportar Lilita en la causa GNL, y eso terminaba efectivamente en la causa de gas natural licuado, con lo cual también hay todo un capítulo que le destinó a Carlos Stornelli, al fiscal federal que estuvo 9 meses en rebeldía y que finalmente declaró. Lo último para cerrar, importante, D'Alessio iba a declarar y cuando fue Stornelli a su indagatoria dijo, no, quiero unos días más, así respondo todo. Bueno, estará bastante preocupado indudablemente el fiscal y por supuesto el juez Claudio Bonadío. Bueno, esta mañana en Mañana Silvestre en Radio 10 hablamos con el empresario Pedro Echeves para conocer su opinión luego de las 10 horas y más que ha declarado D'Alessio de declararse como arrepentido. Esto nos decía. El fiscal, después de tantos trámites, termina aceptando que hubo delito en lo que hizo con usted D'Alessio. Sí, la verdad que eso es un gran paso. Se le da la posibilidad a un hombre
de arrepentirse, pero un verdadero arrepentimiento. No sé cómo lo que él habrá declarado y de qué se habrá arrepentido, pero es un gran paso de que el fiscal le haya dado esa posibilidad, porque anteriormente, usted se recuerda, en otros casos nunca le pudo dar la oportunidad de arrepentirse, ¿no? Y que me parece muy bueno que se arrepienta, pero sinceramente, ¿no? Entonces, ahora hay un cambio, un viento de esperanza para toda la sociedad. Bien, Pedro Chévez, que continúa exiliado porque el gobierno anterior no le daba la mínima seguridad, continúa exiliado en Estados Unidos y ahora con el cambio de gobierno está pensando volver a la Argentina. Y hoy también, Irina, Juan, otro juez ha convocado a la segunda declaración indagatoria para el periodista Daniel Santoro. ¿No, Irina? Sí, Daniel Santoro fue citado por el juez Luis Rodríguez, que tiene una investigación sobre otra extorsión, con el mismo modelo que está descrito en la causa judicial de Dolores, este modelo de espionaje, extorsiones y aprietes y armado de causas. Daniel Santoro, en este caso, está señalado por un caso de extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante. Quizás recuerden, este caso es un caso viejo, pero que se reflotó a partir de la existencia de la causa de Dolores. En este caso ya está procesado Marcelo Sebastián D'Alessio, también lo está, ¿sabes quién? El fiscal Juan Bidone, que participaba de este caso también. ¿De qué están acusados ellos? Al igual que Santoro, esta es una extorsión en la que se le pedía dinero a Traficante, $90.000 le pedían, a cambio de ¿qué? De salvarlo de la causa conocida como la de la mafia de los contenedores. Y la historia con Santoro es que se presume que hacía exactamente lo mismo que se describe en la causa de Dolores, que es que terminaba publicando noticias en los diarios involucrando a Traficante en cosas en las que incluso después ni siquiera terminó involucrado judicialmente. Por esto es que lo cita el juez Luis Rodríguez para el día 23 de diciembre a las 11 de la mañana. Bueno, acá hay que decir, porque frente a algunos colegas que hablan hablaban de la persecución del juez Alejo Ramos Padilla contra Santoro, ya son 2 los jueces que lo están investigando por un delito grave a Daniel Santoro. Acá está clarísimo que no hay ninguna persecución contra el periodismo. Hay delitos en los que se metió Santoro con este otro espía, que ahora se declara como arrepentido, Marcelo Sebastián D'Alessio. 2 jueces diferentes, 2 causas diferentes, mismo motivo, ¿no? Son 2 jueces diferentes que están describiendo un mismo mecanismo. Claro. Es un circuito de extorsión donde parte de ese circuito precisamente es la aparición de notas periodísticas, involucrando a determinadas personas para apretarlas, básicamente. Que ahí se daba el mecanismo de cómo trabajaba en tándem Marcelo Sebastián D'Alessio con Daniel Santoro para apretar a determinadas personas. Eso es lo que describe el juez Luis Rodríguez y por eso lo cita la indagatoria, que además es un acto de defensa. Tampoco es que lo procesó ni nada. La indagatoria es el lugar donde puede ir a defenderse y ahí podrá ir el 23 de diciembre. Bueno, muy bien. Pedro Brigger, buenas noches. Pedro, Evo Morales está en la Argentina. Buenas noches. Efectivamente, la Cancillería, a través de un comunicado, informó que se le otorgó asilo a Gabriela Montaño, la que fuera en su momento presidenta de la Asamblea Nacional, ministra también, y también al presidente Evo Morales, primero como refugiados, primero se les concede el asilo, para después darle estatus de refugiado. Pero veamos algunas cuestiones que tenemos. Esto tuiteó Evo Morales hoy a la mañana. A llegar a su mes llegué a México, país hermanos que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a la Argentina, esto lo tuiteó, apenas llegó hoy poco después de las 10:30 de la mañana para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Estoy fuerte y animado, agradezco y a México por todo su apoyo y solidaridad. Aclaremos, porque hubo muchísimas versiones, incluso retomadas por los medios de comunicación de Bolivia, porque hubo mucha desinformación y errores en la comunicación. Hay quienes señalaban a la mañana que Evo Morales había llegado anoche desde Cuba. Eso era falso. Evo Morales llegó en un avión desde México a la mañana, en un vuelo regular,
y además viajó en clase turista, ni siquiera viajó en clase ejecutiva, un detalle para resaltar. Y tampoco llegó a la mañana desde Cuba, como señalaban algunos medios de comunicación, y tampoco llegó el vicepresidente Álvaro García Linera. Llegó efectivamente Evo Morales y Gabriela Montaño, como lo estaba señalando. De todas maneras, hay que decir bastantes otras cosas respecto de la llegada de Evo Morales, por supuesto, porque la Argentina y obviamente por la cercanía con Bolivia, porque acá hay una comunidad boliviana muy importante y porque acá, hay que decirlo, Evo Morales es muy querido, a diferencia de otras situaciones, otros países, donde tal vez es menos conocido por la falta de cercanía, es un poco lo que pasaba con México también. Bien. Acá, sin lugar a dudas, se va a sentir como en casa. Muy bien, gracias Pedro. Y nos acompaña esta noche el doctor José Manuel Ubeira. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Bien. Bueno, primero quisiera conocer, usted que ha sido uno de los abogados junto a otros poquitos que alzaron la voz contra lo que el macrismo utilizó a la justicia para persecución o meter preso a muchas personas. ¿Qué le pareció el discurso del presidente Alberto Fernández cuando habló del nunca más a la justicia corrupta, a los espías metidos en tribunales? Bueno, más que alentador, satisfechos. Nosotros, yo fui abogado de Rivelli y fui el primero que, digamos, logramos la oportunidad, junto con el gobierno de Néstor Kirchner, que fue el que firmó el decreto, el levantamiento del secreto de la CIDE. Cuando ahora se habla de los sótanos de la democracia, los sótanos de la democracia llevan unos cuantos años ya en funcionamiento. Así que un presidente decida la intervención, porque la palabra es muy importante, la intervención del tema del AFI es realmente un hecho significativo. Yo el discurso lo tomé como un discurso importante y que esperemos que se logre, ¿no? Bueno, ahora habrá que acompañar, porque ya hoy leía algo que, por ejemplo, los jueces federales parece que están molestos con la palabra del presidente, que se van a reunir no sé dónde para dar a conocer un comunicado. ¿No estaban molestos cuando los apretaban o cuando corrían a colegas de ellos, no? O cuando Lorenzetti ponía en marcha la doctrina Irurzun. Parece que ahí no se molestaban. El Chaco es un lugar muy caluroso para reunirse en esta época del año, pero bueno, parece que decidieron ir todos como una especie de retiro espiritual, a juntarse y... Están acostumbrados a los baños saunas, muchos de ellos, sí, ¿no? Y lo bien que hacen. Lo importante sería que de allí emerja una fumata blanca de autocrítica, porque en líneas generales la autocrítica vio que no cunde. No cunde. Pero si hubiera una autocrítica y dijéramos realmente a partir de ahora vamos a ser más buenos y vamos a tratar de cumplir con la ley, realmente estaría bárbaro. Pero me parece que, por un lado me parece bárbaro que se reúnan y en segundo lugar vamos a ver qué documento emiten. Porque eso es lo que verdaderamente es significativo. Porque, digamos, cuando se intentó hacer modificaciones, la corporación judicial se abroquela y dice acá no pasarán. Bueno, por eso es que yo le vuelvo a repetir. Ya el hecho de que se reúnan habla de corporación. Claro. Porque los jueces en general antiguamente no se reunían en ningún lado, ni siquiera para los asados iban. Lo que se reúnen mañana es la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales, que son los mismos que cuando se intentó hacer la famosa democratización de la justicia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se opusieron también formalmente a través de un documento y todo, y ejercieron muchísima presión, la Corte terminó declarándola inconstitucional. Es ese grupo de jueces básicamente que se reúnen mañana en el Chaco. Por eso, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Y mi crítica con respecto a esta ley que parece que se va a mandar al Congreso para el tema de la modificación y qué sé yo, seguimos haciendo lo mismo y esperamos diferentes resultados. Lo que hay que hacer, de verdad, si es que este gobierno quiere cambiar el centro de las cosas, es elevar a 15 el número de los miembros de la Corte, crear 5 salas de 3 miembros, que vote cada uno por especialidad y que se reúnan los 15 cuando haya planteo de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque si usted eleva la ley, seguramente ¿quién lo va a estar esperando para declararla inconstitucional? Los 5 miembros que están ahora. Claro.
Entonces, ¿Usted cree que es necesario subir los miembros de la Corte? hay que colocar 15 miembros. ¿15 miembros? Sí, señor, 5 salas. Una por especialidad. ¿Qué sabe Lorenzetti de Derecho Social? Lo mismo que yo. No, además con esta Corte que apoyó la doctrina Irursum, que lo apoyó Bonadío, es lógico que van a seguir en la misma Por temática. eso, yo nombraría gente buena con un absoluto y garantizado compromiso con la soberanía del pueblo, que tenga una intención nacional y popular, y si saben derecho, mejor. Ya eso es irónico, doctor. Ahora, ¿lo ve posible esto? Porque Alberto Fernández en campaña Claro, dijo que que no. con 5 los miembros de la Corte estaba bien. Es de hecho lo que le transmitió la Corte. Esta que Corte no de ha- 5 El que va a tener, no que, es la el Corte... que va a tener que cambiar es Fernández, no yo. Si quiere hacer otra cosa, ¿no? Ahora, si quiere hacer lo mismo, si quieren que esto camine exactamente de la misma manera, lo van a estar esperando los 5, exactamente con el mismo espíritu de cuerpo que lo que pasaba antes. Ahora, dígame una cosa, Gustavo. Si usted tiene 2 miembros de la Corte que entraron por decreto y no tuvieron como pecado original la capacidad de decir, nosotros entramos por decreto, ¿yo qué garantía tengo como ciudadano que le pagamos el sueldo con nuestros impuestos de que realmente esas 2 personas que han demostrado una enorme ambición para ser ministro de la Corte fallen conforme a derecho, fallan conforme a determinado tipo de circunstancias? Entonces, terminémosla. O sea, pongamos 15 miembros, hagamos 5 salas, como pasa en los países Muchos normales. opinan como usted, quiero decirle. Muchos en estos días vuelven a opinar que hay que elevar el número de miembros para justamente terminar con con lo que se vivió en estos Y años. si no lo van a estar esperando de vuelta. Y cuando usted de alguna manera llegue arriba con el tema de las prisiones preventivas, con toda esta cuestión, fíjese lo que hicieron con respecto a la causa de Cristina Fernández, donde estuvo en esta indagatoria flamígera. ¿Qué hizo el Tribunal Oral? Se lo mandó a la Corte lo recibió de pechito y se lo volvió a mandar de vuelta y el juicio se hizo. Sí, es peor, porque ahí arrugó la Corte, porque había tomado como que iba a definir la nulidad y después arrugó porque algún título los presionó y obraron en favor del título. Y bueno, entonces volvemos a hacer lo mismo, es lo que le vuelvo a repetir. Entonces sale el diario y resulta que tenemos 5 ministros que se asustan porque van a ser tapa de la nación. Entonces no te hace falta eso. 2 cosas fundamentales para mantener este gobierno. Primero de todo, 15 miembros de la Corte y segundo, garantizarse que el próximo comandante en jefe del Ejército, de las Fuerzas Armadas, sea una persona que tenga un absoluto compromiso con lo nacional y popular. Bueno, ahora viene el ministro de Defensa, Agustín Rossi, vamos a hablar de eso. Pregúntele a quién va a poner, porque cuando el barco se mueva, que se va a mover, le va a hacer falta mirar concretamente al edificio Está Libertador. pensando en lo para que pasó en vaya. Bolivia y lo que pasó en Venezuela, Y lo que está cómo pasando actuaron distintos los ejércitos. yo acá en este programa, cada vez que vengo, usted se acuerda, yo le dije, le digo, mire, ya al principio cuando empezamos con el tema de Tomás, le dije con toda claridad de que iba a haber una gran movida de Estados Unidos en el continente. Usted fue el primero que lo dijo. Lo primero que lo dije. Usted el primero que lo dijo. Y ahora usted tiene las consecuencias. Si alguien cree que por el hecho de que Alberto Fernández llegó el otro día y está la doctora detrás y todo estos fenómenos, yo esto lo suscribo, lo aplaudo, pero yo soy un pragmático. Es verdad. Creo solamente en aquello como el maestro Tomás, si no meto los dedos en los agujeros no creo que Cristo resucitó. Entonces, todo esto está muy bien, festejemos un nuevo gobierno, pero las medidas tienen que ser muy duras. Y si de alguna manera se piensa que dialogando solamente se arregla el problema, fíjese ahora, usted te acaba de mencionar el tema de D'Alessio, ¿no? Ahora viene este señor como arrepentido. El fiscal Curi lo recibe, el fiscal Curi le hizo la vida imposible Exacto, al sí. juez Ramos Padilla. Sí. A Ramos Padilla lo mandaron al Consejo de la Magistratura, no Exacto. se movió ni Dios Pero cambió el Ramos gobierno que dio. ahora. Pero ahora cambió el gobierno. Entonces lo reciben como arrepentidos. Los arrepentidos están para ir a la iglesia. O sea, viene nada más que pura y exclusivamente porque sabe que va en cana un rato largo. Entonces, vienen con los arrepentimientos. Bueno, ahora uno de los 4 casos es ¿El de usted? el tema mío. Exacto. Bueno, entonces, Bueno, pero ¿no cree que ahí se va a poder saber mucho más? Sí, yo creo que se va a saber mucho más. Yo creo que de alguna manera debe haber muchos que están preocupados. Sí. ¿Creen el arrepentimiento de D'Alessio? Pero ¿cómo voy a creer el arrepentimiento de D'Alessio? Por favor, ¿no? Pero yo tengo 65 años, pero eso es unos atorrantes marca cañón.
O sea, un tipo que tenía de socio a este Montoto y andaba en lo que andaba y tenía las relaciones que tenía, ¿usted cree que de pronto... Bueno, pero si dice que más de uno va a estar preocupado es porque algún aporte a la causa puede hacer. ¿Cómo? Usted dice más de uno debe estar preocupado por el arrepentimiento de D'Alessio. Entonces porque son todos unos atorrantes, ahora es lo de siempre, ahora es tiro contra puñalada. O sea, ahora agarrate porque cada uno va por sus colores, pero eso lo tengo clarísimo. Acá el único que tuvo claro de entrada y se comportó es el juez Ramos Padilla. Exacto. Que mantuvo la causa en total normalidad, con súper discreción. ¿Te imaginas esta causa tramitada en el juzgado de Bonadío? Tiene la guía de teléfono en cana. Entonces, la verdad es que tener un juez que le ha garantizado que 3, 4 personas estén detenidas, que son los imponderables, que no pueden estar. Santoro, usted imagínese Santoro dado vuelta con Bonadío. Pero una prisión preventiva, pero escrita de todas las formas posibles. Claro. Entonces, bueno, tuvieron la suerte, la enorme fortuna todos ellos, de que le tocó un juez, digamos, de garantías y con una gran sensatez. Exacto. Pero yo no me olvido de Curi. Yo no me olvido del viaje a Mar del Plata mío, manteniendo la competencia del juez federal. Yo no me olvido del mantenimiento de la competencia del juez federal en casación. Así que ahora que se arrepientan todo lo que quieran, que da lo mismo, ¿no? Doctor, muchas gracias como siempre. No, faltaba más, muy amable. Muchísimas gracias, siempre es muy interesante tenerlo aquí. Bueno, enseguida va a estar el ministro de Defensa, Agustín Rossi, no solamente va a hablar de su ministerio, sino del accionar político del gobierno de Alberto Fernández. Y también vamos a seguir analizando los distintos puntos. Nos vamos a la pausa con la imagen recuperada hoy, iluminada, de Evita en la 9 de julio.